Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Esto es Noches de Misterio. Yo soy Marily. Y yo, Isabela. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre películas inspiradas en hechos reales. Bueno, yo elegí la película de La Huérfana para hablar en nuestro podcast. Es una película que vi muy joven con mis papás. La historia, bueno, para que sepas, narra la historia del proceso de adopción de Esther por parte de los Coleman y de cómo estos poco a poco van intuyendo que la supuesta niña que adoptaron en un orfanato para intentar paliar el dolor de la pérdida de uno de sus hijos no solo esconde un terrorífico secreto, sino que además tiene oscuras y perversas intenciones. En la vida real, la protagonista de la historia se llama Barbora Skarlova, una mujer con una personalidad psicópata que, tal y como el personaje protagonista de la película, padecía hipopituitarismo, una afección que la llevó a tener una eterna apariencia de niña, incluso siendo ya una mujer adulta, lo que ella misma supo utilizar a su favor para hacer realidad sus perversos deseos. Tras su paso por un centro psiquiátrico cuando era adolescente, Skarlova consiguió escapar y convencer a las hermanas Maureva, que también padecían severos trastornos mentales, para que la adoptaran, gracias a su apariencia infantil, ya que les hizo creer que tan solo tenía 13 años, cuando en realidad tenía 33. Así fue como consiguió entrar a su hogar, con el oscuro objetivo de manipularlas hasta conseguir que se unieran a la secta religiosa El Movimiento Grial, que entre otras cosas promovían el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. Las víctimas principales de ello fueron los propios hijos de una de las hermanas, que acabaron encerrados en una jaula de hierro en el sótano de su casa, sufriendo todo tipo de vejaciones promovidas por la supuesta niña. El horror llegaría a su fin por pura casualidad, ya que el sistema de vigilancia de unos nuevos vecinos captó por error la señal de las cámaras que las hermanas Maureva y Anika, como se hacía llamar en ese entonces, habían instalado en el sótano de su propia casa. Eso sí, Barbora Skarlova pudo escapar hasta Noruega, donde consiguió incluso hacerse pasar de nuevo por un adolescente llamado Adam, hasta ser capturada en 2008 y posteriormente extraditada a su país de origen, donde fue sentenciada a 5 años de prisión. En la actualidad, Barbora contaría con 48 años. No se sabe nada más del paradero de esta mujer, enigmática y maquiavélica, lo cual es muy perturbante, porque no sabemos qué pasó de esa mujer, qué estará haciendo ahora, si habrá vuelto a hacerse pasar por otras niñas, no sabemos más sobre su pasado, ni lo que estaría haciendo ahora. Esperemos que tal vez haya tropezado ella, muerto por ahí, ¿no? Bueno, la historia realmente es macabra, porque el final de que no sabemos dónde está nos puede dar indicios de que también puede estar en otro lado haciendo lo mismo que ella había hecho. Entonces como que ya te comienzas a imaginar. Además, lo que no te imaginas es que vayas a ir a adoptar ilusionada a un nuevo hijo y termina siendo un completo psicópata. Cenando con personas que no tienen escrúpulos, traigo una historia que es sobre Atrapada en el sótano, ¿no? La chica en el sótano. Es una película que fue estrenada en febrero del 2021. Fue una historia basada en la historia de Elizabeth, la cual fue encerrada en su sótano por más de 20 años. Bueno, Elizabeth, primero para tener contexto sobre esta historia, su padre era una persona realmente que intimidaba demasiado a su familia, sobre todo a la madre de sus hijos, y realmente a sus hijos los tenía realmente muy sumisos. Nadie lo contradecía en realidad por el miedo que le tenían hacia él. Pero de todos sus hijos, Elizabeth siempre fue la hija a la cual abusó mucho más de ella. Esto comenzando desde los 11 años, en el cual Elizabeth fue violada por su padre. Ante esto, Elizabeth ya comenzó a tener ideas para huir de su casa. Ante eso, cuando ella cumplió 18 años, su padre, llevándola con engaños al sótano, la dejó encerrada ahí. Al Elizabeth ya tener ideas de querer escaparse, tuvo
pues ya una coartada al comienzo de que toda la familia estaba sospechando de que estaba pasando con Elizabeth, por qué no aparecía. Entonces él comenzó a decir que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio era una historia que no convencía de toda la familia, pero el padre realmente tenía nominados realmente a la mamá y a sus hijos. Entonces poco a poco se hicieron la idea de que Elizabeth realmente huyó y que no iba a volver. Bueno, el papá tenía conocimientos de ingeniería, entonces ya en el sótano tenía una pequeña cocina y cuartos donde comenzó otra vez los abusos, o continuó los abusos hacia Elizabeth, siendo violada y dando fruto a 7 hijos con su padre. Su primera hija nació en 1988 y se llamó Kerstin. Después siguió Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Felix y Michael, que fue el último que desgraciadamente murió después de unos días, y bueno, su padre lo incineró. Después de mucho tiempo ya terminaría este infierno, ya que una de sus hijas enfermó y tuvieron que ser trasladada al hospital. Los médicos, al darse cuenta que esta chica no tenía ningún historial, que realmente era como una NN, no se tenía información sobre ella, llamaron a la policía y Elizabeth ahí contó su historia, y realmente ahí fue el momento en el que ella pudo liberarse de este infierno. Realmente la película es muy buena, es realmente la recomiendo. Cambia algunos aspectos, más que nada que la cantidad de sus hijos eran 7, pero en la película se muestra que son 4, además de demostrarnos cómo Elizabeth pudo haber llevado todo esto esta vida en el sótano, ¿no? Más que nada el apoyo que tuvo a sus hijos, el hecho de que trató de que llevasen una vida, entre comillas, normal, teniendo el apoyo de ella en todo momento, y ella estando siempre al lado de ellos, tratando de que no cayeran en alguna locura, que no realmente no sufrieran mucho estando encerrados, porque realmente esa era su realidad. El sótano era su mundo para ellos, y Elizabeth siempre trató que ellos vieran mucho más allá. Realmente es una historia muy macabra, más que nada porque nunca esperas que una persona tan cercana a ti te haga este tipo de daño, mucho más cuando es tu padre. Esta historia realmente fue algo realmente un boom en esta zona, porque era una zona muy pequeña donde ellos vivían. Entonces, al darse a conocer que el padre abusó de ella por más de 20 años y la tuvo encerrada y tuvieron 7 hijos, fue una noticia que realmente conmovió a todo el pueblo, porque era un pueblo muy pequeño. Claro, me imagino, o sea, vivir tu vida normal y que después de la nada salga, oye, mi vecina, el que me saludaba, secuestró a su hija, la violó, y del fruto de las violaciones nacieron 7 hijos que tenía encerrados en su propia casa. De locos, o sea, que bueno. Y hablando de casos que también son llevados de la vida real a la ficción, no solo sucede en películas, también en series. Y una de las series más recientes y que más han dado que hablar ha sido la serie de Jeffrey Dahmer, que ha venido de la mano de Netflix, producida y distribuida por Netflix. Y bueno, empezamos. Para empezar, ¿quién fue Jeffrey Dahmer? Dahmer fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. Además de ser conocido por la cantidad de personas a las que mató, este hombre también practicaba la necrofilia y el canibalismo. Solía traer a sus víctimas a su departamento y les prometía dinero o sexo. Se enfocaba en personas que se movían o se mudaban de un lugar a otro, por lo que en muchos casos son pocos los detalles de sus vidas. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas, y la primera persona que asesinó se llama Stephen Hicks, de 18 años. Hicks había egresado recientemente de la secundaria y se encontraba haciendo dedo en la ruta para asistir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, Ohio, a unos 40 kilómetros de distancia, cuando Dahmer lo recogió y lo llevó de regreso a la casa de sus padres, entre comillas. Fue visto por última vez el 18 de junio de 1978, aunque sus restos no se descubrieron hasta 1991, después de que Dahmer confesara haberlo matado.
Bueno, otro caso que realmente muy llamativo es de Conerak Simonton, porque tenía también 14 años de edad. Bueno, la familia de Conerak se fue de Laos en noviembre de 1980, después de que el movimiento comunista tomara el poder en 1975. El padre de Conerak era granjero y viajó con su esposa Sondi y sus 9 hijos. Conerak tan solo tenía 3 años cuando su familia se mudó. Era uno de los 3 niños que aún vivían en la casa en el momento de su desaparición. Bueno, este caso es realmente llamativo, ya que involucró a la policía de Milwaukee. El 27 de mayo de 1991, tras el incidente, Dahmer convenció a los agentes de que Conerak era su pareja, tenían una relación. Ella además tenía 19 años. Cuando los oficiales John y Joseph respondieron a la llamada donde denunciaban que un chico asiático desnudo corría por el callejón cerca del departamento de Dahmer, solo tomaron el nombre de Dahmer y bueno, no hicieron ningún informe formal. Entonces esto realmente nos hace saber que la policía realmente fue incompetente ante este caso. Claro, el 22 de julio de 1991, Dahmer fue detenido por la policía en el lugar donde cometió sus asesinatos y posteriormente condenado a 900 años de prisión, lo cual es equivalente a 15 cadenas perpetuas. Dahmer fue una persona que estaba dañada completamente de la cabeza. Creo que sus asesinatos fueron exitosos o lograron pasar desapercibidos debido al racismo que había en esa época. Dahmer, de una manera astuta, se mudó a un lugar en el que habían personas de bajos recursos y de color, y que eran prácticamente ignoradas por las autoridades. Conociendo esta información, claro, él tenía pase libre para hacer lo que se le cantara, lo que se le diera la gana. Claro, porque todo el mundo le iba a creer a él. ¿Quién iba a creerle a una mujer negra, a un hombre negro, a un niño extranjero, asiático? Como pasó con el caso del niño. Prefirieron creerle a él algo que era... La verdad es que en la cabeza de quien cabe. Pero bueno, tuvieron demasiadas oportunidades para detener a Dahmer. Todas desaprovechadas hasta que al final por lo menos pudieron encontrar las fotos de las víctimas. Los casos que hemos contado ahora son un pequeño resumen, una pequeña ojeada, porque si nos pusiéramos a hablar de Dahmer, la verdad es que daría para 1 o 2 programas enteros, o hasta 3. Sí. Porque cada víctima es una historia diferente, son personas que con sueños, con esperanzas, que tuvieron la desdicha de toparse con Dahmer. Y ocurrió lo que ocurrió y todos esos sueños y ilusiones terminaron dentro de una congeladora. Eso es verdad. Además de que podemos también señalar que el caso de racismo más que nada de la policía, porque bueno, la vecina Glenda llamaba constantemente a la policía por el olor realmente, ya que estaba de putrefacto. Realmente había muchos cadáveres y ya estaban comenzando a oler horrible, además de que entradas de realmente chicos jóvenes, y además el caso del chico asiático, de que realmente no hicieron mucho más que creerle a Dahmer, así como, ay, es tu pareja, pero no averiguó mucho más. El caso que realmente lo pudieron atrapar fue porque el chico escapó y llamó a la policía para que le quitaran, porque lo había encadenado, pero después de eso iban a ir a pedirle simplemente la llave, pero encontraron las fotos de los cadáveres. Pero si no hubieran encontrado las fotos, creo que Dahmer hubiera seguido con sus asesinatos. Claro. Porque la policía no iba porque realmente el chico se encontraba mal, sino iban porque, bueno ya, te quito las esposas y te puedes ir, pero encontraron, y además el olor, y después encontraron más y más pruebas que se hubieran evitado si desde un principio la policía hubiera sido competente. Si hubieran escuchado a las personas. Exactamente. A las víctimas. Y bueno, hasta aquí llegó el programa de Noches de Misterio. Esperemos que no se pierdan la próxima edición. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.